El Triángulo de las Bermudas. El Triángulo de las Bermudas es probablemente uno de los temas más legendarios y misteriosos. El triángulo conformado por los puntos que se conectan entre Florida, Puerto Rico y las Islas Bermudas se considera una de las aguas más peligrosas del mundo. Desde que se tiene récord en 1851, se cree que más de 8,000 personas se han perdido entre los barcos y aviones desaparecidos. Pero, ¿qué hace tan peligroso a este lugar? ¿Podrán ser extraterrestres o fuerzas sobrenaturales? Conocido también como Triángulo del Diablo y Limbo de los Perdidos, es un lugar en el que se han producido numerosas desapariciones aparentemente inexplicables de barcos y aviones. Asimismo, se han producido numerosos reportajes de ovnis e incluso hay quienes creen que el lugar puede ser una puerta dimensional. Varias explicaciones se han sugerido para dar cuenta del misterio, pasando por abducciones extraterrestres o artefactos de la desaparecida Atlántida, hasta otras con base científica como la teoría de las burbujas de metano. No obstante, a pesar de que casi todos los casos pueden ser científicamente explicables en la actualidad, existen algunos relatos que podrían catalogarse como misterios indescifrables, que mantienen viva la leyenda del también llamado Triángulo del Diablo. El Triángulo de las Bermudas es un área del Atlántico situada entre tres puntos geográficos importantes: las Islas Bermudas, Puerto Rico y Florida. Mide aproximadamente 1.1 millones de kilómetros cuadrados y es la resultante de unir dichos puntos geográficos a través de líneas imaginarias. La primera persona en hacer una mención documentada fue E.W. Jones, un periodista de la Associated Press, quien en 1951 habló de lo que para él eran misteriosas desapariciones de barcos en una zona de las Bahamas a la que bautizó como Triángulo del Diablo. Luego, en 1952, George Shantz reafirmó en la revista esotérica Destino la cuestión de las desapariciones y planteó una forma para la zona al hablar de un triángulo cuyos vértices se situaban en Florida, Bermudas y Puerto Rico. No obstante, el inventor del término fue el escritor sensacionalista Vincent Gaddis, quien en la pulp magazine Argosy habló de las desapariciones en un artículo publicado en 1964 titulado El Mortal Triángulo de las Bermudas. Asimismo, dentro del libro invisible Horizons, True Mysteries of the Sea, publicado en 1965, Gaddis incluyó un capítulo titulado El Mortal Triángulo de las Bermudas. De ahí que en general sea a él a quien se le considere el creador del afamado triángulo. No fue sin embargo Gaddis quien llegó a convertir el asunto en un mito, sino Charles Berlitz, escritor de ciencia ficción que en 1974 escribió el bestseller El Triángulo de las Bermudas, el libro que vendió alrededor de 20 millones de ejemplares y en el cual recopiló casos de desapariciones, a veces manipulados y mal presentados, y copió bastante texto de Gaddis. Muchas son las teorías que pretenden explicar la desaparición de barcos y aviones, desde tormentas y grandes remolinos hasta abducciones alienígenas. Explicaciones fantasiosas. Algunas de las teorías que podrían explicar el misterio del Triángulo de las Bermudas rozan la ciencia ficción y aunque explican casi en su totalidad los casos de desapariciones, pertenecen más al campo de las leyendas que a la investigación. Un agujero de gusano podría ser la causa de desapariciones. Un salto en el espacio del tiempo
Hay quienes dicen que en el Triángulo de las Bermudas podría haber un agujero de gusano, una singularidad en el tejido espacio-temporal, en virtud de la cual los barcos y los aviones desaparecidos podrían haber sido transportados a otro universo. Se ha sugerido que el Triángulo de las Bermudas podría estar funcionando como una estación de extraterrestres, en la cual gente, barcos y aviones desaparecidos serían secuestrados con el fin de ser estudiados o quizá, al menos en ciertos casos, con el fin de ser salvados de un holocausto. Una de las teorías más fantasiosas es aquella según la cual monstruos marinos, como el Kraken, serían los responsables de tanto barco hundido. Otra de las teorías se refiere a los rayos de la muerte de la Atlántida. Esta teoría fue en gran parte catapultada por el psíquico Edgar Cayce, el cual fue un gran defensor de la existencia de la Atlántida y decía poseer capacidades premonitorias y de comunicación con los muertos, entre ellos algunos que según él identificaron como reencarnaciones de los antiguos atlantes. Dicho lo anterior, Cayce creía que los atlantes poseían una tecnología que, entre otras cosas, incluía unos poderosos cristales de fuego que eran usados para obtener energía. Cayce decía que el uso de estos cristales se salió de control y terminó siendo la causa del hundimiento de la Atlántida. Hasta ahora siguen activos, aunque de forma inminente y en menor grado. Así, los campos de energía emitidos por dichos cristales interferirían con el funcionamiento de los barcos y los aviones. Un enorme monstruo marino, como el Kraken, haría desaparecer los barcos según otra de las teorías más fantasiosas y sin duda menos probable. Explicaciones más realistas. Explicaciones que, aunque no podrían explicar todos los casos de desapariciones, al menos son más creíbles y posiblemente tengan la relación con muchos de los casos de barcos y aviones que nunca aparecieron. Efectos climatológicos. Se sabe que el Triángulo de las Bermudas es una zona con fuertes vientos, y en la temporada del Niño numerosos huracanes han azotado sus aguas. Asimismo, es una zona conocida de turbulencias poco favorable para los vuelos. Incluso se han documentado grandes olas y algunos remolinos gigantes. Piratería. Se piensa que la piratería podría ser la causa de muchos casos de barcos, pero sin duda, esto no podría explicar bien la desaparición de aviones. Bombas y minas que han quedado sin desactivar. Se piensa que podrían haber muchas minas acuáticas que, colocadas en periodos de tensión bélica, cuando Cuba era la colonia de España o la Guerra Fría, por ejemplo, aún persisten y son una amenaza para los barcos. Electromagnetismo. Al parecer, en el Triángulo de las Bermudas hay propiedades particulares en el campo magnético, propiedades que suelen desorientar a muchas de las brújulas y artefactos de navegación. Según la última explicación científica, el hundimiento de barcos y aviones se debería, al menos en un gran porcentaje de los casos, a la presencia de hidratos de metano producidos en ciertas áreas de las plataformas continentales. Así, según las investigaciones, las burbujas de metano crecerían en progresión geométrica a medida que ascienden a la superficie, siendo que, al llegar hasta la superficie, originarían áreas espumosas en que, debido a cuestiones de turbulencia originadas en diferencias de densidades, los barcos perderían sus propiedades de flotabilidad y se hundirían de forma demasiado rápida como para posibilitar un escape de los pasajeros. Pero los alcances de la teoría no acaban allí, ya que dichas burbujas, en caso de poseer el tamaño y la densidad suficiente, cruzarían la superficie del agua e incluso, en caso de que algún avión llegase a cruzarse con su radio de influencia, dicha aeronave experimentaría un incendio en sus motores o simplemente un cese del funcionamiento de los mismos, dando como resultado la precipitación inmediata de la nave.
Finalmente, cabe decir que toda esta explicación está lejos de ser una mera especulación abstracta en base a conceptos científicos, pues tanto el profesor Joseph Monahan como David May de la Universidad Australiana de Monash han logrado desarrollar un avanzado sistema de ordenadores para demostrar la teoría de las burbujas de metano. Otra de las posibilidades menos factibles es la de que los ovnis y bases submarinas de los extraterrestres podrían causar las desapariciones en muchos casos. Y en efecto, dicho programa, basado en los principios de la dinámica de fluidos y capaz de reproducir todas las variables implicadas en el fenómeno, arrojó resultados sorprendentes que bastaron para asentar la teoría en virtud de su capacidad para explicar con coherencia y completitud no solamente la cuestión de los aviones y los barcos, sino además muchos avistamientos de explosiones o fuentes de luz en la superficie y el fondo del mar, pues, según se comprendió a la luz de los resultados experimentales, la inflamabilidad del gas metano sería la responsable de tales hechos, y no tales o cuales causas paranormales o extraterrestres hasta ahora pensadas. El famoso vuelo 19. 5 bombarderos estadounidenses tipo torpedo abandonaron Fort Lauderdale el 5 de diciembre de 1945 en un vuelo de entrenamiento rutinario y con buenas condiciones meteorológicas. Ninguno volvió. Incluso el hidroavión que se envió a buscarlos desapareció. Todos en condiciones que nunca se pudieron esclarecer. USS Cyclops, nave carguera que, con 308 hombres a bordo, se hunde durante un huracán en 1918. Star Tiger y Star Ariel. El primero desapareció un 30 de enero en 1948 en el vuelo Azores-Bermudas. El segundo, el 17 de enero de 1949 en el vuelo Bermudas-Kingston. Ambas aeronaves estaban operando en los límites de su rango, por lo cual el menor error o fallo en el equipo podría evitar que lleguen a su destino. Uno de los dos aviones dejó de ser oído por los operadores de control mucho antes de que entrara al triángulo. Douglas DC-3. Con 32 pasajeros a bordo, la aeronave desapareció un 28 de diciembre de 1948 en el vuelo Puerto Rico-Miami. No quedó ni un rastro del avión o sus tripulantes. Desapariciones en los que la explicación científica no basta. Hay casos en que las explicaciones científicas no son suficientes, casos en los cuales las embarcaciones han aparecido intactas, pero sin la tripulación. Incluso en uno de los casos se encontró vivo un perro como único testigo de lo que sucedió. Y entonces, ¿cómo pudo haber sido el gas metano? De haberlo sido, las embarcaciones no habrían aparecido sin tripulación y simplemente se habrían hundido. ¿Cómo pudieron ser los piratas? De haberlo sido, habrían quedado evidencias del crimen. ¿Cómo podrían pensarse en olas gigantes o remolinos? En tales casos el barco se hubiera hundido y en caso de no hundirse, no se habría conservado intacto o casi intacto. Rayos mortales de los cristales de fuego de la Atlántida, abducciones extraterrestres. Ambas teorías carecen de base científica y pertenecieran más al folclore y teorías coimparanoicas, aunque si bien es cierto en determinados casos, sería la única explicación. El Triángulo de las Bermudas es en la actualidad una zona muy transitada, cuestión que en parte explicaría el por qué hay más accidentes en esta área que en otras. Asimismo, en los últimos años han disminuido los reportes de desapariciones, lo cual, sumado al aumento de tráfico aéreo en la zona y a la teoría de las burbujas de metano, que han conseguido explicar casi todos los casos antes incomprendidos, ha terminado por menoscabar en mucho el velo de misterio que envolvía la leyenda. A pesar de todo, habrá siempre quien esté dispuesto a creer en ovnis, portales dimensionales o artefactos de la Atlántida. Ciertamente hay unos cuantos casos que no se consiguen solucionar,
Quizá los menos escépticos puedan tener un tanto de razón o simplemente la ciencia aún no ha avanzado lo suficiente como para descubrir y comprender ciertos fenómenos. Esto fue el Triángulo de las Bermudas. Los documentalistas. Saludos especiales a Ana Rodríguez, Luz Karime Villaquirán Cuero, Nícer, Marina Mesa, Piqué, Lucía Britos y Sibyl Cassandra.